Muy buenas a todos. Como para variar, vamos a mencionar algunos combates del manga Hajime no Ippo, los cuales fueron tan brutales que se volvieron seinen de golpe. Cabe decir que hay muchos por lo que es más que seguro haya una segunda parte. Pero bueno, para comenzar, los combates de Hajime no Ippo que fueron demasiado lejos. Espero que les guste. El primer combate para abrir este video es un combate muy recordado, más que nada por lo que causó una vez terminado el enfrentamiento, Sendo vs Shigeta. Esta pelea tiene la buena característica que la muestran los principios de Sendo, que claramente no es el Sendo modo dios de ahora, sino eran sus primeras peleas en el manga. Ya había dado indicios de ser un excelente boxeador, pero aún existían algún que otro boxeador que podían darle una pelea digna, y uno de ellos era Akira Shigeta. Akira fue presentado como un boxeador arrogante, alguien fuerte, sí, pero con poca humildad, teniendo un estilo de pelea engañoso. Al ser diestro podía realizar jabs con la izquierda que parecían inofensivos, pero que al conectar tenían la fuerza de una derecha bien ejecutada. Con este panorama sobre la mesa, podíamos avistar que en el versus de Sendo contra Shigeta, al tigre le costaba bastante poder adelantar a su rival, ya que con lo que parecían simples jabs de izquierda, el tigre sufría mucho más daño de lo habitual, haciendo que al poco tiempo se dé cuenta de aquella ventaja con la que contaba Shigeta. Si bien el combate avanza y pudo haber terminado con una pelea como cualquier otra, bastó que el tarado de Shigeta use las palabras equivocadas y haga explotar el enojo de Sendo. Esta explosión reveló por primera vez al espectador lo fuerte y sagaz que es el tigre de Naniwa cuando se lo propone, haciendo que aquella desventaja se vuelva en algo pequeño comparado a la fuerza tan abrumadora de Sendo. Esta fuerza impacta de manera letal contra Shigeta, en forma de una paliza que si no hubiese sido por el referee, Shigeta podría haber muerto en la pelea, ya que Sendo no solo le conectó un derechazo de lleno, sino una bomba y una serie de golpes al cuerpo y cara de lleno, haciendo que Shigeta en el proceso pierda el conocimiento y no pueda reaccionar ante ninguno de sus poderosos golpes. Esta pelea se queda en el video debido a que más tarde, en los vestuarios, si bien Shigeta se recupera y comenta que más adelante va a volver a pelear, el viejo nos cuenta que el joven boxeador quedó con un trauma tras el combate, secuela que tras esa gran cantidad de golpes, Shigeta más nunca se pudo recuperar. Por eso el versus de Shigeta contra Sendo se queda acá. Este puesto será una especie de empate, pero prefiero decidirme en uno de los dos para este video al menos. Sería el combate de Anderson contra Nekota. En los relatos de unos viejos boxeadores nos ambientan en la antigua Japón posguerra, un lugar bastante triste donde el hambre y el sentido del salir adelante perduraban a la par, una tierra dominada por las fuerzas exteriores. Estos dos amigos se tratan de ganar la vida en combates de boxeo, un deporte que en esa época no estaba tan pulido ni era tan equitativo como los que son en el futuro. Si bien como espectadores de Hajime no Ippo sabemos que ambos viejos son unos maestros en el deporte, en este relato los vemos realmente por primera vez. Eran tan buenos que literalmente estuvieron empatados gran parte de su carrera. Por un lado, Kamogawa tenía una fuerza descomunal, y Nekota era muy ágil. Cada uno tenía un estilo característico, pero para desgracia de Nekota comenzaba a sufrir una grave enfermedad en aquellos años. Esta enfermedad, o mejor dicho, las secuelas del daño cerebral que tenía, le jugó una muy mala pasada en un versus que era realmente importante. La pelea se realizaba contra el soldado y boxeador Anderson, un norteamericano mostrado como arrogante y casi un nazi, por así decirlo, ya que trataba a la raza japonesa como inferiores, y lo demostraba muchísimo en el ring, donde con un gran cuerpo y una fuerza por arriba de la media, ponía en KO a cada rival que enfrentaba. Cabe recalcar que los dos amigos ya se habían enfrentado en un combate callejero al norteamericano, y ambos habían perdido, pero luego de un gran entrenamiento y poder luchar en un ring, aceptaron el desafío del ex soldado. Y acá nos compete el combate de Nekota. En dicho combate se mostraba una amplia superioridad en cuanto a técnica y movimientos. Nekota realmente tenía un estilo tan
meticuloso que no importaba que tanto lo intentaba Anderson, simplemente la técnica de Nekota era ampliamente superior, pese a no contar con una fuerza destructora. Esto parecía optimista para Japón, ya que podían vencer al representante de las fuerzas norteamericanas, pero como mencioné, no fue el día para Nekota. Esas secuelas comenzaron a reflejarse en el combate, y luego de que Anderson termine de reactivar ese daño cerebral con un Rabbit Punch, el resto es historia. Anderson comenzó a someter al ya caído Nekota, con una serie de golpes asesinos, y lamentablemente teníamos a un Nekota abatido, sin poder siquiera defenderse. Por suerte para él, Kamogawa salió a detener la pelea y a desafiar al norteamericano, así poder más tarde vengar a su amigo. Este combate tiene que tener un lugar acá, y no solo por el resultado final, que al igual que al puesto anterior, donde el rival termina con una paliza implacable sin poder defenderse, tenemos que sumar el crudo contexto en el que estaban, y sobre todo, esa motivación para que Kamogawa, lo que le hacía falta para poder más tarde tener una pelea increíble. Teniendo en cuenta la personalidad de Hippo, el prota de la ficción, es muy raro que se encuentre en un video como estos, ya que siempre lo presentan como alguien fuerte, pero no malo o brutal en sus combates, pese a tener un poder destructivo equiparado con el de Sendo. Pero en el combate de Hippo vs Hisato se ve una faceta del prota muy pocas veces vista. Si bien Hippo a lo largo de los años tuvo varias reacciones pre-combate que son muy atípicas a su comportamiento más calmado, verlo enojado como tal en una pelea pasa muy pocas veces, y una de esas pocas veces es acá. Hisato presentaba un pasado con Aoki y Yusuke Oda, y también una admiración o fanatismo por Hippo, cosa que al principio le hacía parecer buen tipo, pero lejos de ello, Hisato demostró que podía ir demasiado lejos con tal de poder poner vulnerable a Hippo, haciendo que este último se enoje múltiples veces. Si bien más tarde se revela que Hisato estaba algo arrepentido de esto y que en realidad fue un plan para usarlo a su favor en el combate, el Hippo de ese combate no estaba como se lo ve normalmente. Estando en un modo de pelea muy atípico, Hippo logra vencer a su rival con una violencia y una fuerza que creo yo más nunca volvió a demostrar. Básicamente logra conectar con un solo contragolpe, luego de hacer casi perder la conciencia, y dicho golpe es tan fuerte que hace volar y rodar por los aires a Hisato, haciendo que solamente ese golpe baste para terminar el combate. Pelea corta, pero como demuestra ese lado turbio que tiene Hippo, un lado que si lo hacen ponerse de los nervios, él acciona como lo que es, básicamente un monstruo. Por último, no podía perder la chance de mencionar uno de los combates más bestias que hay, donde básicamente se vuelve seinen de golpe, Mashiba vs Sawamura. Este combate tiene un trasfondo que sirve de telón para lo que se viene. Sawamura, por un lado, lo presentan como un luchador serial, un tipo que no tiene miedo de cruzar la línea, ya que sea dentro o fuera del ring, muchas veces lo equiparan a una hiena. Más aún, cuando nos muestran que Sawamura pudo meterse con la hermana de Mashiba, unos días antes de la pelea. Un primer cruce que deja muy marcado de que se van a ir a los tiros. Sabemos del lado de Mashiba que Kumi, su hermana, es quien lo inspira. Mashiba es una suerte de padre, hermano y amigo, y ese momento cuando Sawamura le pone una mano encima a Kumi, sabemos que el combate posterior va a ser terrible. Y sí, así es. En el momento del combate dentro del ring, las cosas se ponen muy serias. Acompañado con un dibujo explosivo y brutal, vemos como los dos estilos sanguinarios se complementan muy bien. La Parca por su lado lanzando jabs bestiales que disparan la cabeza de Sawamura, este último haciendo counters y pegando también como si quisiese matar en cada uno de sus golpes. Es un combate espectacular que, como está dibujado, cada panel en las instancias finales es simplemente cine, dibujos literalmente de algún manga gore o algo similar. Y pese a que al final, por desgracia, a Mashiba lo descalificaron y ganó Sawamura, dejaron un combate brutal y muy difícil de superar por su nivel de violencia. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hay muchos combates más y si gustan una segunda parte, ya saben, dejarlo en los comentarios.
Nos vemos la próxima, hasta pronto.